¿Has experimentado alguna vez ese desasosiego inquietante, esa incómoda situación donde la persona que capturó tu atención comienza a manifestar una gélida lejanía, un alejamiento apenas perceptible pero indudablemente presente, que te sumerge en un abismo de incertidumbre y perplejidad? Esa sensación punzante y desorientadora se ancla profundamente en el centro de tu pecho, transformando la calidez de la conexión en un frío glacial que te eriza la piel. Los mensajes que antes arribaban con la velocidad de un rayo, que parecían programados con la precisión de un cronómetro suizo, ahora se dilatan por horas, incluso días interminables, sembrando una profunda desconfianza y un incesante desasosiego en el rincón más íntimo de tu conciencia. Cada notificación que no llega, cada visto sin respuesta, se siente como una diminuta puñalada que desgarra la tela de la seguridad que creías haber construido. Las interacciones telefónicas, que en otro tiempo eran extensas, fluidas y colmadas de una genuina calidez, se han metamorfoseado en encuentros breves, escasos y casi mecánicos, despojados por completo de la intimidad y la complicidad que solían distinguir su esencia. El tono de voz, antes resonante y vibrante de interés, ahora es plano, monocorde, una mera formalidad que apenas disimula una retirada silenciosa. Por más que te esfuerzas en desentrañar el enigma que envuelve su comportamiento, por más que diseccionas cada vocablo pronunciado y cada gesto esquivo, intentando encontrar la clave en el más mínimo detalle, el motivo subyacente a esta conducta elude tu entendimiento por completo, evadiéndose de tu lógica, dejándote atrapada en un laberinto de suposiciones, de escenarios imaginados y de autointerrogantes punzantes que te atormentan sin cesar. Esta constelación de circunstancias, aunque lamentablemente recurrentes en las complejas coreografías de las interacciones humanas y en los intrincados tejidos de los lazos afectivos, posee la asombrosa capacidad de cimbrar tu estabilidad emocional hasta sus cimientos más profundos. Te desequilibra, perturba tu armonía interna y pone en jaque la solidez misma de tu percepción de la realidad, dejando una sensación de vértigo existencial que te hace dudar de todo aquello que antes dabas por sentado. La mente, en su afán incesante por comprender, teje y desteje hipótesis, buscando desesperadamente una explicación lógica a lo que parece ilógico, un control sobre lo que es incontrolable. Este bucle de rumiación solo profundiza la espiral de angustia y confusión, sumiéndote en un estado de vulnerabilidad creciente. La duda se convierte en una sombra persistente, proyectando su fría silueta sobre cada recuerdo compartido, cada promesa tácita, cada vislumbre de un futuro que ahora parece desdibujarse en el horizonte. Te encuentras en un estado de hipervigilancia, analizando cada palabra, cada silencio, cada microexpresión, buscando una señal, una pista, un indicio que te revele la verdad detrás de esta metamorfosis. Es una experiencia que, más allá de la frustración, puede llegar a generar un dolor sordo, una sensación de pérdida anticipada que te consume por dentro, minando tu energía y tu confianza. El impacto no es solo mental, se somatiza, manifestándose en insomnio, falta de apetito o una constante sensación de nudo en el estómago, evidenciando cómo la psique y el cuerpo reaccionan de forma integral a la inminente amenaza de la desconexión. Un recordatorio vívido de cuán entrelazados están nuestros mundos internos y las dinámicas externas. La interrogante cardinal, la cuestión que retumba con la fuerza de un eco ensordecedor en estos momentos de inmensa desazón, es: ¿por qué nuestra respuesta instintiva ante la indiferencia de alguien, ante esa ausencia intempestiva o esa frialdad que desafía toda explicación, resulta tan visceral, tan incontrolable en su manifestación, tan penetrante en lo más hondo de nuestro ser? ¿Qué resortes psicológicos, qué intrincados mecanismos internos se activan para que todo aquello que considerábamos una verdad inmutable sobre un vínculo, sobre una conexión aparentemente sólida e inquebrantable, se desintegre con la mera presencia de un breve silencio, con la elocuencia de una mirada distante o la contundencia de una respuesta monosilábica?
Es como si una parte de nosotros, la que anhela seguridad y permanencia, se activara en modo de alerta máxima, percibiendo la menor señal de retirada como una amenaza existencial, un peligro inminente para nuestra estabilidad emocional. Esta reacción no es meramente superficial. Se adentra en las capas más profundas de nuestra psique, desenterrando miedos primarios relacionados con el abandono y la soledad, dejando al descubierto una vulnerabilidad que preferiríamos mantener oculta. La mente, en su desesperación por encontrar coherencia, busca culpables o explicaciones, pero a menudo se equivoca al dirigir su mirada solo hacia el exterior, hacia el comportamiento ajeno, cuando la clave en realidad yace en un terreno mucho más íntimo. La verdadera clave, la revelación que desvelaremos hoy en esta exhaustiva exploración del comportamiento humano, se halla mucho más íntimamente ligada a nuestras propias fragilidades, a esas fisuras emocionales que con tanta frecuencia optamos por ignorar, y a las proyecciones idealizadas que construimos sobre los demás, que a la conducta en sí misma de la otra persona, por más desconcertante y enigmática que ésta pueda manifestarse ante nuestros ojos. Nos aferramos a una imagen preconcebida del vínculo y del individuo, una imagen teñida por nuestros deseos y nuestras carencias, y cuando la realidad se desvía de ese guión, la desilusión es profunda. Estas fisuras emocionales pueden ser antiguas heridas no cicatrizadas, inseguridades arraigadas en experiencias pasadas o patrones de apego desarrollados en la infancia que nos impulsan a buscar en otros la validación o la seguridad que no hemos cultivado internamente. Proyectamos en el otro el rol de salvador, de validador o de fuente inagotable de felicidad, sin reconocer que esa carga es insostenible y que en última instancia nadie puede suplir nuestras propias responsabilidades emocionales. Este análisis pormenorizado y meticuloso nos proveerá de una lente inédita, una perspectiva enriquecedora y renovada para interpretar estas vivencias, transfigurando lo que inicialmente se percibe como un escollo infranqueable en una invaluable oportunidad para el crecimiento personal, la introspección profunda y la construcción de un yo más sólido e independiente. Es un viaje hacia la autoaceptación radical y la soberanía emocional. En el transcurso de esta travesía de autoexploración, una genuina odisea hacia las profundidades del conocimiento del ser, anhelo compartir contigo una perspectiva que podría reconfigurar de manera radical la óptica con la que interpretas estos episodios de aparente retirada, de ese temido distanciamiento que a menudo desata un pánico desmedido en tu interior. Cuando la figura masculina parece retroceder o manifiesta una desatención palpable, cuando su foco de atención se disipa gradualmente y su presencia se torna más etérea, resulta absolutamente crucial no sucumbir a la alarma o a la desesperación que tiende a apoderarse de nosotros, esa abrumadora sensación de que el suelo se desintegra bajo nuestros pies con cada indicio de lejanía. Es un momento en el que la vulnerabilidad se magnifica y la mente puede jugar malas pasadas, creando escenarios catastróficos que distan mucho de la realidad. Sin embargo, en medio de esta confusión subyace una oportunidad dorada para una profunda transformación personal, un llamado a mirar más allá de la superficie y a conectar con recursos internos que quizás no sabías que poseías. La razón fundamental, el pilar sobre el cual se erige esta innovadora visión, lo que en verdad se pone a prueba en estos instantes de incertidumbre, lo que se somete a un escrutinio ineludible, no es la valía intrínseca del lazo que los une, ni mucho menos tu mérito personal como individuo único, sino la formidable capacidad que posees para ejercer tu autonomía emocional y para consolidar los cimientos de tu amor propio, esos baluartes internos que definen la esencia de tu resiliencia ante las vicisitudes. A la comunidad que nos acompaña hoy, bienvenidas y bienvenidos a un espacio dedicado a desentrañar cómo apaciguar esa inquietud arraigada, cómo desvincular tu bienestar anímico, tu serenidad más profunda de la respuesta inmediata o de la fluctuante atención de un tercero, y cómo recuperar el dominio absoluto sobre tus estados de ánimo en instantes de incertidumbre, fortaleciendo así tu resiliencia interna hasta hacerla inquebrantable.
Este periplo es una franca invitación a reconocer la potencia que yace en tu fuero más íntimo, una energía latente que te permitirá navegar las complejidades de las relaciones humanas con una sabiduría serena y una calma inquebrantable, sin que las mareas externas logren arrastrarte lejos de tu esencia. Si este contenido te resuena y quieres seguir profundizando en el autoconocimiento y la gestión emocional, suscríbete al Poder de Elegirme ahora mismo. Cada paso en este camino te acerca a una libertad inimaginable. Este profundo análisis trasciende con creces el mero ámbito de los vínculos sentimentales y las interacciones de pareja. Aunque la situación inicial pueda haber enfocado nuestra atención en ellos, es, en su esencia más pura, una temática intrínsecamente ligada a la forma en que te relacionas contigo misma, con tus sensaciones más recónditas y con tu aptitud innata para mantener una ecuanimidad inalterable y un equilibrio emocional constante en cualquier circunstancia que la vida te presente, ya sean de índole personal, del ámbito profesional o en el seno de tus relaciones familiares. La capacidad de autogestión emocional no es un lujo, sino una habilidad vital que nos permite navegar las tempestades con gracia y firmeza, sin ser arrastradas por las corrientes impredecibles de las interacciones externas. Si en algún momento te has sentido desorientada, sumida en la confusión o abrumada por la distancia de alguien que ocupa un lugar significativo en tu vida, o si la ausencia de una comunicación fluida te ha precipitado en un estado de ansiedad profunda, te insto con la mayor vehemencia a prestar suma atención a cada palabra que aquí se desvelará. Estamos hablando de la raíz misma de tu bienestar, de tu capacidad para construir una fortaleza interior que nadie, bajo ninguna circunstancia, pueda derribar, una resiliencia que se nutre de la autoconciencia y del respeto incondicional por tu propio universo emocional, abriendo así un camino hacia la verdadera libertad. Te proporcionaré una valiosa gama de herramientas y perspectivas imbuidas de las profundas enseñanzas de eminentes psicólogos especializados en la dinámica de los vínculos y el comportamiento humano, como el aclamado Walter Rizzo, cuyas publicaciones iluminan el sendero hacia una salud emocional plena y robusta. Sus principios, basados en la autonomía y la dignidad personal, nos ofrecen una hoja de ruta para desvincular nuestra felicidad de la aprobación ajena y construir cimientos internos inquebrantables. Estos discernimientos te serán de inmensa utilidad, no solo para emerger de ese estado de agitación y desasosiego, de esa espiral de pensamientos negativos que te aprisiona y te debilita, sino también para cultivar una paz interior que perdure, una serenidad inquebrantable que te acompañe, independientemente de las oscilaciones en la atención de los demás o de las circunstancias externas que escapen a tu control. Ahora bien, profundicemos en cómo un comportamiento aparentemente discreto y pasivo, como el silencio o la retirada estratégica, puede transmutarse en una formidable ocasión para aprender a gestionar nuestras emociones de forma magistral, a fortalecer nuestra fibra moral y a redefinir nuestra propia concepción de la felicidad, desvinculándola por completo de la validación o aprobación de terceros. Este es, sin lugar a dudas, el peldaño inicial para que manifiestes el poder de elegirme en cada faceta de tu existencia, reconociendo que la verdadera fuerza reside en tu capacidad de elección y de autogestión. Cuando la figura masculina te desatiende, cuando su presencia se diluye como el humo en el viento y su atención se desvanece de forma inquietante, es una reacción absolutamente comprensible que experimentes una punzada de angustia en el centro de tu pecho, una opresión que te priva del aliento y te sumerge en un mar de interrogantes que parecen no tener puerto ni respuesta. ¿Acaso te has encontrado inmersa en una situación de esta índole donde de un momento a otro lo que antes se percibía como un flujo constante de comunicación, una proximidad casi táctil y una conexión ininterrumpida comienza a fragmentarse sin una justificación aparente, como si un interruptor invisible se hubiera desconectado de forma abrupta? La sensación de desconcierto es abrumadora. El suelo parece ceder bajo tus pies y el aire se vuelve denso, cargado de una incertidumbre asfixiante. Tu mente, que antes gozaba de la claridad de una conexión fluida, ahora se encuentra en un estado de neblina,
intentando desesperadamente reconstruir los pedazos de lo que antes era una realidad tangible. Este primer impacto, este choque con la inesperada distancia, a menudo desencadena una cascada de emociones que van desde la frustración hasta un miedo profundo al abandono, activando mecanismos de defensa internos que buscan desesperadamente una explicación lógica a lo inexplicable, un control sobre lo que se escapa de nuestras manos, sumiéndonos en un estado de vulnerabilidad creciente. En los compases iniciales de un nuevo lazo, en esos primeros instantes de encantamiento y descubrimiento mutuo, todo se desenvuelve con una fluidez excepcional. Los mensajes se suceden sin pausa, las llamadas son frecuentes y las conversaciones se despliegan con una naturalidad y una facilidad asombrosas, construyendo un puente sólido de cercanía y entendimiento. La reciprocidad es palpable, los gestos de afecto son abundantes y la promesa de un futuro compartido parece estar al alcance de la mano. Sin embargo, sin previo aviso, la atmósfera se transforma radicalmente. La dinámica se altera de una manera drástica e ineludible. Una comunicación tarda más en llegar, las réplicas se vuelven más concisas, más frías, visiblemente distantes, como los ecos apagados de lo que en otro tiempo fue una vibrante sinfonía de palabras compartidas. La interrogante que brota de forma inmediata, la pregunta persistente que te atormenta sin cesar, es: ¿qué error he cometido? ¿Cuál es la causa subyacente a esta modificación tan brusca en su proceder? Con frecuencia, la zozobra y la incertidumbre se apoderan de nuestro juicio, empañando nuestra capacidad de discernimiento racional, y nos hallamos obsesionadas en un bucle interminable con el motivo que subyace a su comportamiento, atrapadas en una espiral de conjeturas que solo contribuye a magnificar nuestra angustia existencial. Este es un desafío común en las relaciones, y para superarlo es esencial comprender la psicología detrás. Si deseas profundizar en estos patrones y aprender a manejar la incertidumbre con sabiduría, te invitamos a suscribirte a El Poder de Elegirme. Resulta sencillo y hasta cierto punto enteramente comprensible sucumbir a la creencia de que cuando alguien se aparta de nuestra órbita, cuando se vuelve distante o inalcanzable de forma repentina, el vínculo que nos une se encuentra en un grave peligro, que la relación pende de un hilo extremadamente frágil, al borde mismo de una inminente desintegración. El mutismo, esa ausencia palpable de palabras y de contacto, se percibe de inmediato como una señal inequívoca de que algo no marcha bien, de que quizás nuestra relevancia en su vida no es tan significativa como habíamos imaginado en nuestras más dulces quimeras, o en el escenario más desolador y temido, que su interés en nuestra persona se ha disipado por completo, que su afecto se ha extinguido sin dejar rastro. Esta reacción emocional es completamente inherente a nuestra condición humana. Somos seres dotados de una profunda necesidad innata de conexión y de afecto, y los lazos interpersonales constituyen un cimiento insustituible de nuestro bienestar anímico, una fuente esencial de apoyo, de sentido y de pertenencia en la vastedad de la existencia. Cuando algo que se percibía como estable, seguro y predecible comienza a tambalearse de forma inesperada, cuando esa base sólida se estremece con fuerza, nuestro instinto más primario nos impulsa a reaccionar con un pánico irrefrenable, con una urgencia apremiante de recuperar lo perdido, de restaurar el equilibrio. Nos asalta la imperiosa necesidad de conocer la verdad, de obtener respuestas de manera expedita, de disipar la densa nebulosa de la incertidumbre que nos envuelve. Sin embargo, lo que no siempre logramos aprehender en medio de la vorágine emocional es que esta respuesta de alarma, aunque instintiva en su naturaleza, no representa en absoluto la solución definitiva. De hecho, constituye una parte inherente de un patrón de dependencia emocional que paradójicamente nos aleja de la edificación de una relación verdaderamente saludable, equitativa y recíproca. En una conexión auténticamente robusta, cada individuo descubre y ejerce plenamente el poder de elegirme para sí mismo, no en función de las expectativas o acciones del otro, sino desde una profunda libertad interior y una autonomía inquebrantable.
Cuando nuestra felicidad depende de la constante atención o validación de un tercero, nos convertimos en rehenes de sus acciones, perdiendo nuestra soberanía emocional y nuestra capacidad de actuar desde un lugar de fortaleza. Esta comprensión es fundamental para romper los ciclos de insatisfacción y construir vínculos que nutran en lugar de agotar. Para desvelar más secretos de la psique humana y fortalecer tus relaciones, te invito a suscribirte a El Poder de Elegirme, donde exploramos las profundidades del bienestar personal y relacional. El primer escalón esencial para desentrañar el porqué de nuestra reacción tan intensa y a menudo desproporcionada frente a la desatención de un ser querido reside en la comprensión cabal del intrincado funcionamiento de nuestra propia psique y de nuestras sensaciones más íntimas, ese complejo cosmos interior que nos define. Walter Rizzo, un renombrado psicólogo y un prolífico escritor cuyas obras profundizan en la intrincada naturaleza de las relaciones humanas y la singularidad de la psique individual, nos ilustra con una maestría inigualable que una de las razones primordiales por las que experimentamos esa inmensa inquietud, esa angustia que cala hasta los huesos, cuando un individuo nos ignora, se fundamenta en que hemos supeditado nuestro bienestar emocional más profundo, nuestra anhelada paz interna y nuestra propia felicidad, a la constante atención, la validación incesante y la respuesta inmediata de esa persona en particular. Es como si hubiéramos entregado el control remoto de nuestro estado anímico a manos ajenas, permitiendo que su disponibilidad o su desapego dicten nuestra propia sensación de plenitud o vacío. Esta externalización de la felicidad nos convierte en seres vulnerables, perpetuamente a merced de los caprichos del destino o de los estados de ánimo de un tercero, una trampa que nos impide vivir con una verdadera autonomía. En sus escritos llenos de sabiduría y una claridad meridiana, Rizzo asevera de forma categórica que la necesidad compulsiva de validación externa, de la aprobación de terceros para sentirnos completos o dignos de valor, se erige como una de las principales fuentes de sufrimiento y de infelicidad en el vasto escenario de las interacciones afectivas, construyendo una trampa de insatisfacción que se perpetúa en el tiempo. Vivimos inmersos en una cultura donde, desde nuestras edades más tempranas, se nos inculca una noción romántica y con frecuencia errónea de que el amor verdadero se sustenta en una reciprocidad emocional constante e instantánea, en una simetría perfecta de sentimientos y de gestos. Se nos enseña a buscar nuestra media naranja como si fuéramos mitades incompletas, y esta idea nos condena a una búsqueda externa constante de aquello que solo podemos encontrar en nuestro interior. Si tú profesas un profundo afecto por alguien, esa persona se asume implícita y erróneamente, debe corresponderte con la misma intensidad y en idéntica medida, de forma instantánea. Si esto no ocurre, si la correspondencia no es inmediata o proporcional a nuestras expectativas, se percibe de inmediato que existe un fallo fundamental en la ecuación, que el amor es imperfecto o que simplemente no existe. Es imperativo en este momento desafiar y deconstruir esta creencia limitante que tanto daño nos causa, abriendo el camino hacia una relación más sana con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, la verdad innegable, que a menudo se revela compleja pero profundamente liberadora en su misma simplicidad, es que los lazos afectivos verdaderamente sanos y enriquecedores, aquellos que nutren el alma y fomentan el crecimiento personal en cada uno de los involucrados, se erigen sobre la base sólida de un respeto irrestricto por la independencia emocional de cada componente de la pareja. Se fundamentan en la libertad inherente a cada individuo de sentir, de ser y de expresar su esencia sin ataduras restrictivas. La clave esencial, el secreto bien guardado para cultivar una convivencia armoniosa y una existencia plena, reside en aprender a gobernar nuestras emociones de tal suerte que nuestra estabilidad anímica, nuestra preciada paz interior, no dependa intrínsecamente de manera absoluta de la otra persona, ni de sus respuestas cambiantes o de sus estados de ánimo fluctuantes y volátiles. Es de capital importancia que asimilemos a fondo, que internalicemos sin reservas, que cuando una persona te desatiende o parece distanciarse de ti, esto no equivale de forma ineludible o automática
a un acto de rechazo directo, personal y categórico hacia tu ser, ni a un juicio sobre tu valía intrínseca como individuo. Con mucha frecuencia, lo que en realidad sucede es que esa persona se encuentra inmersa en un proceso de introspección profunda, digiriendo o procesando algo en su fuero interno que requiere su completa concentración y tiempo, un espacio personal e íntimo para sopesar sus pensamientos y emociones sin la intromisión de factores externos que puedan perturbar su proceso. El comportamiento masculino, es crucial reconocerlo y comprenderlo en su justa dimensión, posee características a menudo distintas a las femeninas en lo que concierne a la compleja gestión y procesamiento de sus afectos y los conflictos inherentes a la vida. Walter Rizzo, en su vasta y perspicaz obra, detalla con lucidez que los individuos de género masculino tienden a ser significativamente menos proclives a buscar apoyo o a desahogarse emocionalmente cuando se enfrentan a dificultades o dilemas personales, prefiriendo en su lugar la soledad como un refugio donde pueden intentar resolver sus complejos acertijos internos. Esta particularidad en la manera de procesar las emociones y los desafíos no debe ser interpretada como una carencia de interés o de afecto genuino, sino más bien como una diferencia inherente en el estilo de afrontamiento. Mientras que numerosas mujeres encuentran alivio y claridad al compartir sus inquietudes y sentimientos con otros, al verbalizar sus experiencias y al buscar el respaldo de su círculo social más cercano, los hombres en general suelen adoptar una postura más individualista. Tienden a retirarse a su cueva mental, por así decirlo, un espacio metafórico donde pueden reflexionar, analizar y concebir soluciones por sí mismos, lejos de la observación externa y las preguntas incesantes. Para ellos, el silencio no es necesariamente una señal de desconexión emocional o de desinterés, sino un periodo de concentración interna profunda, una fase indispensable para organizar sus ideas y su sentir más íntimo. Asimilar esta realidad puede mitigar una gran parte de la ansiedad que surge cuando percibimos un alejamiento inesperado. Reconocer estas divergencias nos empodera, nos libera de la pesada carga de la autoculpa y nos invita a cultivar la paciencia, una virtud indispensable en cualquier relación duradera, abriendo así la puerta a una comprensión mutua más profunda y empática. Es un llamado a la empatía, no solo hacia el otro, sino también hacia nosotros mismos, para liberarnos de las expectativas rígidas y permitir que cada quien procese sus realidades a su propio ritmo. Este es el verdadero sendero hacia el poder de elegirme en nuestras interacciones. Una senda que nos invita a la flexibilidad mental y a la aceptación de la diversidad inherente al ser humano. Comprender estas dinámicas sutiles es el primer paso para dejar de interpretar erróneamente el silencio como rechazo y empezar a verlo como una parte natural del complejo baile de las relaciones humanas, donde el espacio personal es tan vital como la conexión. Si este análisis te ha sido útil para disipar dudas y fomentar una mayor comprensión, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al Poder de Elegirme para continuar explorando los misterios de la psique y las relaciones. La incapacidad persistente de reconocer y aceptar estas diferencias fundamentales de género en el procesamiento emocional puede dar origen a un ciclo pernicioso de malentendidos recurrentes y de una profunda frustración. Es una danza conocida. Ella anhela conexión y una comunicación transparente en momentos de tensión o de distancia, mientras que él en su fuero interno necesita espacio y un tiempo considerable para sí mismo. Cada uno actúa desde su propia lógica interna, guiado por patrones conductuales y emocionales aprendidos y en muchos casos arraigados en divergencias biológicas y culturales inherentes. Cuando ella persiste en la necesidad de conversación, él puede sentirse invadido o bajo una presión insoportable, lo que a menudo lo impulsa a retirarse aún más en su interior. Por otro lado, la retirada de él puede ser interpretada por ella como un rechazo directo, como una prueba irrefutable de que no es importante para él o de que el lazo se está desintegrando, lo que a su vez la estimula a buscar aún más cercanía, alimentando así, de forma paradójica, un patrón disfuncional que se retroalimenta.
Esta dinámica se transforma en una dolorosa persecución y huida, donde ambos protagonistas se sienten profunda e irreparablemente incomprendidos y exasperados por el comportamiento del otro. Es vital reconocer que estas son reacciones automáticas que, lejos de resolver el problema, lo magnifican, creando un abismo cada vez mayor entre las dos partes involucradas. Entender estos mecanismos subyacentes es el primer paso para desarmar el ciclo y buscar caminos más constructivos para el vínculo. La solución a esta danza dolorosa de persecución y huida no radica en intentar modificar la esencia del otro, un esfuerzo inútil y agotador, sino en comprender la cabalidad y adaptar nuestra propia respuesta para romper este ciclo destructivo. Esto implica desarrollar la formidable capacidad de observar la situación desde una perspectiva mucho más amplia y desapasionada, sin anticipar intenciones negativas, y practicar la empatía de forma activa, tanto hacia el otro como hacia uno mismo. Aprender a conceder espacio cuando es imprescindible y a solicitarlo cuando nosotros mismos lo necesitamos se convierte en un pilar fundamental para una relación equilibrada y respetuosa, donde la independencia individual sea valorada por encima de todo. La empatía nos permite ponernos en los zapatos del otro, comprender que su necesidad de espacio no es un ataque personal, sino una forma de autorregulación. Del mismo modo, ser empáticos con nosotros mismos significa reconocer nuestras propias necesidades de conexión y encontrar formas saludables de satisfacerlas, sin depender exclusivamente de la otra persona. Es un ejercicio constante de equilibrio entre la entrega y el desapego, donde ambos individuos pueden sentirse seguros en su autenticidad. Al dominar esta habilidad, no solo mejoramos nuestras relaciones interpersonales, sino que también fortalecemos nuestra resiliencia emocional, lo que nos permite afrontar cualquier desafío con mayor serenidad y sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos modificar nuestra reacción fundamental ante esa ausencia de atención o ese aparente alejamiento que nos desestabiliza? La primera y más crucial acción que podemos emprender es desvincular nuestra felicidad intrínseca y nuestra valía personal de la conducta de la otra persona. Esto significa, en esencia, que tu bienestar anímico no puede ni debe depender de un mensaje recibido, de una llamada esperada o de la cantidad de tiempo que alguien decida dedicarte. Esta es la esencia misma de la autonomía emocional. Comprender con absoluta certeza que tu paz interior reside enteramente en ti, en tu propio centro, y no en la validación externa o en el reconocimiento ajeno. Imagina por un instante que tu felicidad es un jardín exquisito que florece dentro de tu ser. Si dependes de que otra persona lo riegue y lo cuide constantemente, cualquier día que no lo haga, tu jardín se marchitará inexorablemente. Sin embargo, si adquieres la habilidad de regarlo tú misma con dedicación, de cuidarlo con esmero y de nutrirlo con amor propio, florecerá con exuberancia, independientemente de si otros contribuyen o no a su mantenimiento. Este cambio de mentalidad radical es un acto revolucionario de amor propio, un compromiso inquebrantable contigo misma que te libera de la tiranía opresiva de las expectativas ajenas y de la constante e insaciable necesidad de aprobación externa. Es un proceso que demanda conciencia plena, práctica constante y una determinación férrea, pero cuyos frutos son la libertad más profunda y una serenidad inalterable. Reconoce sin titubear que eres suficiente tal como eres, con o sin la atención de los demás. Esta es una verdad poderosa que te otorga el control absoluto de tu vida emocional y te posiciona como la protagonista inquebrantable de tu propia narrativa existencial. La validación que anhelas, la seguridad que buscas, no se encuentran en el exterior, sino en la fortaleza que cultivas dentro de ti misma. Este autorreconocimiento es el cimiento de una autoestima sólida, una que no vacila ante la fluctuación del interés ajeno. Al adoptar esta perspectiva, transformas la vulnerabilidad en una fuente de poder y la dependencia en una independencia consciente que te permite amar y conectar desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Tu valor no es negociable y tu paz interior es tu responsabilidad inalienable. Si sientes que estas palabras iluminan tu camino y te impulsan a tomar las riendas de tu bienestar, te animo a suscribirte al poder de elegirme para seguir transformando tu vida y construir una fortaleza emocional inexpugnable en la que tu felicidad resida siempre en tus propias manos.
El apego desmedido a la disponibilidad del otro se manifiesta como una clara expresión de dependencia emocional, un lazo invisible que nos ata y nos asfixia. Cuando esta dependencia se hace presente y se arraiga en nuestro ser, cada gesto de indiferencia, cada silencio prolongado, se percibe como una amenaza directa e inminente a nuestra estabilidad emocional, a nuestro equilibrio interno. Es como si hubiéramos depositado nuestro termostato emocional en las manos de otra persona, concediéndole el poder de que su calor o su frialdad determinen nuestra propia temperatura interna, nuestra sensación de bienestar o malestar. Este patrón de comportamiento no solo resulta profundamente agotador para quien lo experimenta, consumiendo su energía vital y su paz, sino que también puede ser asfixiante para la persona que lo recibe, ya que se siente constantemente bajo la presión incesante de mantener un determinado nivel de atención o de reciprocidad, independientemente de sus propias necesidades genuinas o de las circunstancias que esté atravesando en su vida. Esta dinámica crea un círculo vicioso de ansiedad y resentimiento, donde la necesidad de uno genera la huida del otro, y la huida del otro intensifica la necesidad inicial, atrapando a ambos en una relación que, lejos de nutrir, drena y limita. Para romper de forma definitiva este ciclo perjudicial, resulta imperativo iniciar un viaje de autoconocimiento profundo. Es un proceso de introspección valiente que nos invita a indagar de dónde surge esa necesidad tan arraigada y profunda de validación externa. ¿Existen acaso experiencias pasadas, quizás ocurridas en la infancia o en relaciones anteriores, que han moldeado esta creencia limitante de que nuestro valor intrínseco está intrínsecamente ligado a la aprobación ajena? Identificar estas raíces, estos orígenes de nuestros patrones, nos permite comprender con mayor claridad nuestras conductas automáticas y comenzar a desmantelarlas paso a paso, liberándonos de la programación subconsciente que nos encadena a la dependencia. El objetivo primordial no es en absoluto convertirse en una persona indiferente o distante, ni construir muros emocionales impenetrables, sino cultivar una independencia emocional que nos permita amar libremente sin la pesada carga de la necesidad, valorando la presencia enriquecedora del otro, pero sin perecer en su ausencia. Es una elección consciente y valiente para forjar el poder de elegirme en cada faceta de tu existencia, una declaración de soberanía sobre tu propio mundo interior. El segundo escalón, inseparablemente unido al primero en este ascenso hacia la autonomía emocional, es resistir con firmeza la irresistible tentación de perseguir a la persona que ha optado por retirarse. Cuando nos invaden los sentimientos de ser ignorados o dejados de lado, la reacción instintiva que suele surgir es la de intensificar nuestros esfuerzos de manera desmedida para recuperar esa atención que percibimos como perdida. Esta conducta puede manifestarse de diversas maneras, a través de mensajes insistentes que se repiten una y otra vez, llamadas telefónicas reiteradas que buscan una respuesta, intentos deliberados de provocar una reacción en el otro o incluso demandas explícitas de explicación que buscan un cierre inmediato. Sin embargo, es crucial comprender que esta estrategia rara vez produce los resultados anhelados y de hecho con alarmante frecuencia resulta contraproducente para el vínculo. La persecución incesante genera una presión insoportable que la otra persona, especialmente si en ese momento necesita espacio para sí misma, percibirá como una invasión directa a su privacidad o como una carga emocional excesiva, lo que inevitablemente la impulsará a retirarse aún más en su caparazón interno. Es un principio básico e inmutable de la dinámica humana. Cuanto más se persigue algo o alguien con desesperación y ansiedad, más tiende ese algo o alguien a alejarse, a escapar de nuestro alcance. En lugar de propiciar el acercamiento y la conexión genuina, esta conducta crea una brecha aún mayor en la relación. Detente un momento y reflexiona con honestidad. ¿Qué mensaje subyacente estás transmitiendo con esta actitud de persecución constante? ¿Estás acaso demostrando una profunda dependencia emocional o una sólida confianza en ti misma y en la fortaleza intrínseca del vínculo? Un comportamiento de búsqueda excesiva de forma inequívoca comunica inseguridad y la falta de una autonomía emocional arraigada.
Permítete respirar y concédele a él el espacio que aparentemente necesita, no como una señal de rendición o de abandono, sino como un acto sublime de madurez emocional y de respeto incondicional por su propio proceso individual y por el tuyo propio. Esta pausa autoimpuesta no es una señal de debilidad, sino una demostración de tu propia fuerza interior y de tu capacidad para gestionar la incertidumbre. Es en este espacio de no acción, de contención, donde la relación tiene la oportunidad de reequilibrarse y donde ambos individuos pueden reflexionar sobre sus verdaderas necesidades sin la presión de una reacción inmediata. Al soltar la necesidad de controlar la situación, te liberas a ti misma de una carga inmensa y permites que la dinámica se desarrolle de forma más natural y auténtica. Reconoce que tu valor no disminuye por el silencio ajeno. Para seguir profundizando en estas valiosas herramientas de autogestión, suscríbete a El Poder de Elegirme. En este punto crucial de nuestra reflexión, es de una importancia mayúscula entender que conceder espacio no es, bajo ninguna circunstancia, sinónimo de rendición o de una manifestación de indiferencia pasiva, sino un acto de profunda sabiduría emocional. Es de hecho una demostración tangible de que confías plenamente en ti misma, en tu valía intrínseca e inalienable y en la certeza de que, incluso si la otra persona elige no regresar o no reanudar el contacto, tu bienestar emocional no se desmoronará en un caos irrecuperable. Este gesto de desapego consciente, irónicamente y de forma paradójica, puede ser precisamente lo que revitalice la conexión y le otorgue una nueva oportunidad de florecer. Cuando uno se aferra con una fuerza excesiva, con un agarre desesperado, estrangula la posibilidad de que el amor y el interés genuino respiren libremente y se desarrollen con naturalidad. Al soltar, al permitir que el aire circule sin restricciones, creamos un ambiente propicio y acogedor para que el deseo de conectar, si existe de manera auténtica y sincera, pueda resurgir por sí mismo, impulsado por una motivación interna y no por la presión externa. Este acto de confianza en el proceso y en tu propio valor es un catalizador poderoso para el cambio, tanto en ti como en la dinámica de la relación. Demuestra que no operas desde la desesperación, sino desde un lugar de fortaleza y autoconciencia. En resumen, la frialdad inesperada o el aparente distanciamiento de alguien que te interesa no representa el final de tu camino emocional, sino una oportunidad trascendental y sin igual para mirar hacia lo más profundo de tu ser, para indagar en tus fortalezas ocultas y para fortalecer, hasta hacerlos inquebrantables, los pilares de tu autonomía emocional y tu amor propio. Deja de perseguir sombras ilusorias, de intentar descifrar enigmas indescifrables en el silencio ajeno, y comienza, desde este preciso instante, a invertir esa energía preciosa y limitada en la persona más importante de toda tu vida. Tú, descubre cómo manejar tus propias expectativas con maestría, cómo comunicar tus necesidades desde un lugar de calma y certeza, y cómo construir una vida tan rica en significado y propósito que la atención externa se convierta en un complemento agradable, en un plus que enriquece y no en una necesidad vital de la que dependa tu felicidad. Es hora de dejar de entregar el control de tu bienestar más profundo a la fluctuante marea de los sentimientos ajenos que van y vienen sin aviso. No permitas bajo ninguna circunstancia que el miedo irracional a la ausencia defina tu valor intrínseco o tu dignidad como ser humano. Despierta ese poder interior latente que reside en ti y elige tu propio camino hacia la plenitud y la autorrealización. Para seguir desentrañando los misterios de las relaciones humanas y la psique individual, y para descubrir el poder de elegirme en cada aspecto de tu existencia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo episodio de esta increíble aventura transformadora hacia tu mejor versión. El universo de infinitas posibilidades te espera. Hasta la próxima, guerrera de la vida.